El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos cuáles son los pasos a seguir si es que queremos rescatar a un gatito de la calle. También conoceremos todo acerca de las aves del amor. ¿Sabes de cuáles te estamos platicando? Lo descubriremos el día de hoy en Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Clínica de Animales. Para comenzar, conozcamos a Cocolizo, un gatito que llegó pidiendo ayuda literal a la casa de Elena, una rescatista independiente que a partir de este momento pues está buscando una mejoría en la vida de Cocolizo. Vamos a conocer su historia. Vengo porque rescaté a Cocolizo, un gatito que llegó a mi casa a pedir ayuda. Se paraba en mi puerta a llorar muy fuerte, entonces había que bajar corriendo a las 6 de la mañana a darle de comer, porque algunos de los gatos que he esterilizado y que ayudo y que les doy de comer, pues seguramente le pasaron el tip que ahí había comida gratis y casa, y pues todos los días les doy de comer. Él como es un gato muy sociable y muy cariñoso, no tuve mayor problema, no hubo necesidad de utilizar ninguna trampa para poderlo agarrar. Simplemente había que coincidir con su horario y ayer coincidimos, lo tomé, lo metí en una transportadora y lo traje. Cocolizo es un gatito que rescataron de la calle y el cual trajeron para esterilizar. Es un procedimiento quirúrgico de rutina y estos 20 minutos que ustedes están invirtiendo en su mascota les puede salvar la vida en un futuro. Es muy importante, amigos, que cuando nos encontremos con un animalito en situación de calle, en situación de abandono y queremos realizar algo por ayudarlo, sigamos todos los pasos. Llevarlo para empezar a una revisión médica para que lo valoren y sepan cómo se encuentra en su estado de salud. Y de ahí, pues obviamente, de ser posible, esterilizarlo. Si no se puede en el momento por alguna cuestión de desnutrición, hay que esperar a que lo estabilicen, pero siempre es importante la esterilización, que será además esta operación a la cual será sometido Cocolizo para más adelante, ya sea que Carmen decida adoptarlo o lo ponga en adopción para buscarle una nueva casa. Cocolizo se ve que en algún momento tuvo casa, porque todavía trae la marca en el cuello de que en algún momento tuvo collar, y pues bueno, su actitud ante el humano es de que estuvo en un hogar. Un gato generalmente que se cría en la calle es salvaje, es desconfiado, es agresivo. Cocolizo, ¿no? En México existe una gran población de gatos, por lo cual debemos tomar conciencia acerca de esterilizar tanto hembras como machos. Afortunadamente, Cocolizo cayó en un hogar donde son conscientes de este gran problema que existe en nuestro país. Les pongo un collar para identificarlos, una placa, y de esta manera yo me doy cuenta quiénes ya están esterilizados y quienes todavía no. Además de que evitamos la reproducción de los gatos, también evitamos comportamientos agresivos, de comportamientos de marcaje, es decir, que se orinan por varios sitios, y evitamos que salgan de casa. Nosotros, al evitar que salgan de casa, con esto evitamos que contraigan enfermedades infecciosas como leucemia, peritonitis, sida felino, las cuales pueden ser mortales para nuestros gatitos. Si uno no tiene esa conciencia, si uno no se responsabiliza de esterilizarlos, pues ellos se siguen procreando. Después las personas los dejan y acaban en la calle, muertos, atropellados, abandonados, sufriendo. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a ver pues cómo sale Cocolizo de esta intervención a la cual será sometido, aunque recuerden que en este punto es una esterilización, la cual trae muchísimos beneficios, los riesgos son mínimos, es realmente una operación de rutina y de verdad es muy importante que esterilicemos a todos nuestros animales de compañía. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más aquí en Clínica de Animales.
rescaté a Cocolizo, un gatito que llegó a mi casa a pedir ayuda. Cocolizo es un gatito que rescataron de la calle y el cual trajeron para esterilizar. Con esto evitamos que contraigan enfermedades infecciosas como leucemia, peritonitis, sida felino, las cuales pueden ser mortales para nuestros gatitos. Seguimos con más en su programa Clínica de Animales, y mientras preparan a Cocolizo para esta operación, para esta esterilización, vamos a conocer ahora a Pancho, que se trata de un agaporni, un periquito muy curioso que llegó a la clínica veterinaria porque comenzó a deprimirse y no quería comer. Vamos a conocer su historia aquí en Clínica de Animales. Traje a consulta a mi agaporni porque hace 2 semanas estaba malito, estaba muy triste, casi no comía, y lo traje con el doctor. Resultó que tenía problemas en vías respiratorias y además se rascaba mucho con las perchas. Y ya me lo desparasitó, le dio su tratamiento por 7 días y me dijo que a los 15 días de que lo había traído, lo trajera la segunda dosis de la desparasitación, que son 2. Pues ahora estamos aquí con Pancho, que es un Agapornis Fisher, que viene a una segunda toma de desparasitación. Había llegado hace unas semanas con un problema de diarrea, con un problema de mucha comezón, y después de hacer una prueba, de ver en el microscopio, encontramos que tenía una población importante de protozoarios que le estaban ocasionando esta diarrea. El día de hoy viene a su segunda toma y es lo que vamos a hacer. Vamos a darle en 2 partes, una suspensión directa al pico que le sirve para los parásitos internos, y vamos a utilizar una solución percutánea para combatir los parásitos externos. Es importante hacer una buena sujeción porque son animales muy frágiles, pero también pueden ocasionarnos mucho daño con el pico. Tienen un pico muy fuerte. Entonces, ya que está bien sujeto, hay que también vigilar no comprimir demasiado el cuerpo para permitir que el movimiento respiratorio esté libre y no se nos vaya a asfixiar. Vamos a darle su primer tratamiento. Es una suspensión que les es muy agradable, nos ha funcionado bastante bien porque se la toman sin ningún problema. Y ahora nada más nos queda la solución percutánea para los parásitos externos. Esta se aplica en la zona de la cabeza, en la zona de la nuca, porque es un lugar donde lo puede absorber y no lo va a estar picando para poderlo tomar y que se pudiera llegar a intoxicar. Ese nada más nos interesa que lo absorba y que esté circulando en su cuerpo. Ay, Pancho es tiernísimo, muy platicador, muy celoso. Tengo otro periquito, pero apenas empiezo a hablar con el otro, no, ya no hay ni qué hacer. Luego empieza a chiflar, como diciendo, aquí estoy, hazme caso, ¿no? Los agapornis son de la familia de los loros, de los pericos, es un citácido, son africanos. Es el conocido como periquito del amor o inseparable. Generalmente vive en parejas o en grandes grupos donde forman siempre una pareja muy unida. En el caso de Pancho, él vive solito, pero no tiene ninguna complicación. Son animales prolíficos. Si se tienen en parejas, llegan a tener crías de manera frecuente, y ese a veces es el problema, que de repente se tienen muchísimas crías, puede tener hasta 12 crías por año una pareja, y a veces no hay dónde colocarlos. Como todos los citácidos, llegan a ser monógamos, esto es que tienen el vínculo con una sola pareja. Si esta pareja por alguna razón llega a morir o a escaparse, que también llega a suceder, normalmente no hacen otra pareja sino hasta después de muchos intentos, y a veces no las aceptan de la mejor manera. Pues me gustan mucho en sí todas las aves. El agaporni son unos animalitos muy cariñositos. Son muy agradables, sobre todo cuando se crían desde muy pequeños. Cuando son criados a mano, son animales muy cariñosos, que incluso pueden estar libres dentro de algunas habitaciones y no tienen el impulso de escaparse, y siempre están muy apegados al propietario. Son como mis hijos, mis eternos bebés, que se quedan donde los deje. Y me hacen caso. En cuanto a los cuidados médicos, no se vacunan. Son animales que requieren sí una revisión anual para verificar que todo esté correcto. Llegan a presentar algunos problemas en las patas cuando las perchas no son adecuadas. Un sobrecrecimiento en el pico que hay que estar vigilando que no tenga ese problema para que siga comiendo bien. Y sí podemos llegar a tener problemas de parásitos, como fue el caso de Pancho. Esto es, las aves
libres llegan a alimentarse muy frecuentemente de lo que ellos en su jaula tiran, y a través de ahí pueden ser vectores de algunas enfermedades, de algunos parásitos. Es por eso que requieren revisarse al menos 2 veces al año para ver la presencia de parásitos. Esto lo que les solicitamos es que nos traigan la cama, el periódico que se coloca normalmente en su jaula, revisamos el excremento al microscopio y determinamos si hay o no presencia de parásitos. Sí, son un miembro más de la familia, son dependientes 100% todos los animales, unos más que otros, pero sí que les tengan sus cuidados debidos, que no los tengan mucho tiempo al sol directo, corrientes de aire. Todo les hace falta, pero sí cuidarlo mucho. Chíflale, chíflale al perito. Eso. Chíflale. Eso. Recuerden, amigos, que si tenemos algún tipo de ave como animal de compañía, es muy importante checar su alimentación y en este caso, como fue en el caso de Pancho, desparasitarlos para evitar que tengan algún tipo de parásito que les pueda estar afectando su salud. Algo que aprendimos sobre los agapornis es que son parientes de los loros, es que logran también hablar. Si te gustan estas aves que son parlanchinas, un agaporni es una excelente opción, además de que existen una gran cantidad de colores. Así es que puedes tener una gran variedad y son también de muy fácil reproducción siempre y cuando encuentren a su pareja adecuada, ya que se quedan con una pareja para toda la vida. ¿Cómo ven estas aves tan simpáticas y platicadoras? Ahora vamos a regresar con el caso de Cocolizo porque ya está listo para ser esterilizado y para más adelante poderlo, por supuesto, dar en adopción. Vamos a seguir su historia aquí en Clínica de Animales. Ahorita vamos a entrar al procedimiento quirúrgico con Cocolizo. Cocolizo, al ser un gatito joven, sano y al ser una cirugía electiva, la verdad es que los riesgos son mínimos. El procedimiento quirúrgico durará no más de 20 minutos y bueno, en un rato vemos cómo salió Cocolizo. Parte del procedimiento quirúrgico es retirar los testículos completamente. Se hace una pequeña incisión, se retiran los testículos y listo. Es básicamente todo lo que se hace en este procedimiento. Es muy importante que se retiren esos testículos porque se pueden volver tumorosos si no los retiramos en el futuro, si solamente hacemos una ligadura. Ahorita ya salimos del procedimiento quirúrgico de Cocolizo, todo salió muy bien, ahorita ya se está recuperando Cocolizo, mañana se irá a casa como nuevo, entonces todo salió perfecto. El gato es muy cariñoso, es un animalito, la verdad, extraordinario, son limpios por naturaleza, no necesitan que los saque uno a pasear, son independientes, son excelentes compañeros. Excelentes compañeros, de verdad. Los cuidados que deben tener en casa con Cocolizo una vez que se vaya es mantenerlo con una dona o un collar isaberino. Esto es para evitar que se lama la herida y por lo tanto que se infecte. Mantenerlo en reposo en medida de lo posible y evitar que esa herida se moje o se ensucie. Simplemente mantenerlo en un lugar limpio, en una habitación limpia. Los beneficios al esterilizar a nuestros gatitos es evitar enfermedades en un futuro, enfermedades testiculares, de comportamiento, actitudes de comportamiento, peleas y con esto también accidentes que nos pueden causar estas peleas con otros gatitos.
Voy a promover la adopción porque es un gato muy cariñoso, el cual merece, él y todos merecen la oportunidad de tener un hogar. Él seguramente lo tuvo y merece pues retomar una vida de familia. Y bueno amigos, como era de esperarse, la operación de Cocolizo fue todo un éxito. Es una esterilización, la cual es una operación rutinaria y que trae a la larga una gran cantidad de beneficios para la salud de nuestros animales de compañía. En verdad, esterilicemos. En el caso de los gatos, puede evitar que salga, que se pierda, que ya no regrese a nuestras casas o que si regresa, pues porque fue a buscar la forma de aparearse, regrese con algún tipo de enfermedad que pueda poner en riesgo su vida. Entonces, en verdad, esterilizar es una gran opción para cuidar la salud de nuestros animales de compañía. También en el caso de estos agapornis, que son estos animalitos plumíferos tan coloridos, aprendimos mucho al respecto. El hecho de que sean aves de fácil manutención no significa que no cuidemos su estado de salud y que les brindemos las condiciones adecuadas para que se encuentren en nuestras casas. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes. Nos vemos. Hasta la próxima.